está el espacio para que ustedes puedan plantearnos sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, y también por las vías en donde está transmitiéndose esta conferencia. Así que, pues, sin más, empezamos. Bueno, algo importantísimo en las empresas, pues como bien lo dice la presentación, pues es el análisis e interpretación de los estados financieros. Eso implica que las empresas pues cuenten con información oportuna, ¿verdad? Que para la toma de decisiones, que son estados financieros. Es bien importante esa parte. Y bueno, ¿por qué es importante? Ahí les escribo yo tres ideas. Les dejo ahí 30 segunditos para que las vean y yo las voy a desarrollar. Bueno, les decía que les iba a dar unos segunditos, solo que se me movió aquí, perdonen. Entonces yo les decía que ahí hay tres ideas. La primera es que para analizar nuestros estados financieros, pues obviamente algo muy importante que debemos tomar en cuenta es básicamente las políticas contables que la administración de la empresa o que usted como empresario ha autorizado. Dentro de esas políticas contables, por ejemplo, podemos tomar en cuenta las depreciaciones de su activo fijo, de su activo fijo, sus vehículos, su maquinaria. Eventualmente, pues nosotros depreciamos por costumbre los activos fijos de acuerdo al porcentaje legal, a lo que nos dice el impuesto sobre la renta, y eso está bien, pues, solo que a veces el desgaste de los activos fijos no necesariamente concuerda con lo que dice la ley de actualización tributaria. Puede ser que su vehículo usted lo deprecie más rápido, no necesariamente en 5 años, es decir, al 20% anual, sino puede hacer un poco más elevada la depreciación por el uso, ¿no? Entonces, todo esto es importante tomarlo en cuenta al momento de analizar nuestros estados financieros. Pues el análisis lo vamos a enfocar en un tema matemático, ¿verdad? Como ya sabemos, lo que necesitamos son estados financieros y yo les voy a presentar en un momento un par de ejemplos. Luego, algo importantísimo es la interpretación que le demos a las cifras de los estados financieros. Recordemos que uno hace análisis, por ejemplo, de liquidez, de rotación, de endeudamiento, etcétera, pero no porque una razón financiera o un resultado financiero nos dé un dato negativo, eso no significa que la empresa en su conjunto esté mal, ¿verdad? Lo que necesitamos es interpretar todas esas razones para poder tomar una decisión. Y algo que siempre yo comento es que como esto se trata de toma de decisiones, pues el mismo, digamos, en una misma empresa, si 2 gerentes o 3 gerentes tomaran decisiones, pues probablemente las decisiones en algunos aspectos van a variar, porque depende del análisis que cada uno haga, las cifras del entorno donde la empresa está, ¿no? Entonces el análisis financiero pues implica conocer bastante bien a la empresa, a lo interno y también a lo externo. Cuando hablo de lo externo, disculpen, me estoy adelantando algunas, algunas diapositivas, porque lo externo también complica a las empresas, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia que estamos todavía viviendo, pues vimos cómo temas ajenos a la empresa afectaron nuestra rentabilidad, nuestra rotación de inventarios, nuestras cuentas por cobrar. Entonces, el entorno externo, o sea, el entorno de la empresa es muy importante que nosotros lo conozcamos. Y cuando hablamos del entorno, pues está el tema político. Recuerden ustedes en las administraciones anteriores, ¿verdad? De los gobiernos pasados, hubo picos, digamos, políticos que afectaron a la empresa. Afectaron, por ejemplo, desde el punto de vista de la confianza que los inversionistas tenían al país, ¿no? Entonces hay temas políticos, hay temas económicos, temas sociales, por ejemplo, si nuestra empresa o si estamos pensando invertir en alguna mina, una hidroeléctrica, etcétera, eso también tiene por el lado social sus repercusiones, ¿no? Entonces, hay varios aspectos. Entonces, les decía político, económico, social, el tecnológico. Ya vieron cómo el tema de la pandemia vino a acelerar mucho el tema de la tecnología. Y aquí hay muchas empresas que se adaptaron muy rápido a ese cambio y pues tuvieron resultados buenos. Por ejemplo, el tema de la educación, ¿verdad? Que se ha vuelto mucho ahora a través online, ¿no? El tema tecnológico, el tema ecológico, también es algo muy importante que debamos conocer. Por supuesto, cuando nosotros estamos viendo al futuro a una empresa, también hay temas económicos, macroeconómicos que debemos considerar. Por ejemplo, si el país estima este año crecer a un 3.4, 3.5%,
Entonces, si el país tiene un crecimiento económico positivo, obviamente, pues de alguna forma esperaríamos que nuestra empresa pues mantenga un ritmo similar. Ahora bien, en escenarios negativos, como era en julio del año pasado, cuando esperábamos que el PIB de nuestro país se contrajera y cerrara, algunos decían hasta un -3%, obviamente el escenario pues también era un tanto pesimista para las empresas. Entonces, como analistas, cuando analizamos nuestra empresa, pues obviamente debemos tomar en cuenta el entorno que rodea a la empresa, que son varios elementos. Luego, pues, recordemos que algo importante, regularmente siempre manejamos nosotros el análisis a largo plazo. Eso se nos ha enseñado mucho en las universidades, lo hemos enseñado, pero con este último tema que vivimos, pues ese análisis de corto plazo se vuelve muy, muy importante. Recuérdense que con el tema de la pandemia, pues muchas empresas que tuvieron sus flujos de efectivo pues lograron mantenerse, ¿no? Aquellas que no tenían flujos, pues sufrieron problemas. Muchas se ayudaron con el tema de gobierno, ¿verdad? Para aquellas que pudieron cumplir con esos requisitos, porque no era tan fácil acceder a esos financiamientos. Algunos apalancaron su pago de sueldos por la vía de préstamos del gobierno, etcétera. Entonces vimos que el corto plazo es muy importante. Y en el corto plazo, creo yo que hay dos elementos bien importantes. Primero, la liquidez. ¿Cómo vamos a mantener la liquidez en nuestra empresa? Y mucho de esto deviene, digamos, de nuestros inventarios y de nuestras cuentas por cobrar. La liquidez es muy importante porque es como la sangre, ¿verdad?, de la empresa, lo que hace que tenga vida. Y luego, pues, la rentabilidad también es muy importante, irla monitoreando, ¿verdad? Aunque la rentabilidad, pues, en un trimestre puede ser que no nos vaya muy bien, pero en el siguiente podemos recuperarnos. Pero un indicador de si vamos bien o no es la liquidez que podamos tener. Si la empresa está generando liquidez de su giro operativo, pues de alguna forma vamos bien, ¿no? Entonces aquí entran muchas decisiones de inventarios, cuánto comprar, cuánto no comprar, políticas de cuentas por cobrar, digamos cuánto vamos a dar, vamos digamos, a poner más estrictas nuestras políticas de cobro, etcétera, porque todo esto afecta a la liquidez. Y en el largo plazo, pues obviamente lo que nos preocupa como empresarios es la solvencia. Y la solvencia es aquello que decimos que cuando nuestros activos, todos los bienes que la empresa tiene, pues son suficientes para cubrir toda esa deuda que podamos tener. Entonces, liquidez y solvencia, pues qué bueno que una empresa sea líquida porque tiene efectivo y a la vez es solvente. Podemos ver empresas que tienen mucha liquidez, pero probablemente la solvencia no la tengan, porque la liquidez viene, por ejemplo, de un préstamo que hicieron y ese préstamo se debe. Entonces, a veces no hay solvencia y lo interesante es que haya solvencia y haya liquidez. Y obviamente en el largo plazo, pues vamos monitoreando qué tanto nuestro capital empieza a crecer. Algo interesante con los estados financieros es primero tenerlos, ¿verdad? Que nuestro departamento contable esté generando información recurrente, que es muy importante porque nos sirve a nosotros para tomar decisiones de varios elementos de la empresa, pero también es muy importante saber que la información que nos dan los estados financieros es histórica, o sea, nosotros estamos diciendo siempre cómo nos fue, ¿verdad? Pero eso histórico también nos sirve para proyectar, para predecir el futuro. Entonces, los estados financieros son muy importantes en la administración de una empresa. No podemos, es como, yo me imagino a los estados financieros como un elemento clave para tomar decisiones, como la ruta, digamos, si no tenemos esos estados financieros, pues no sabemos muy bien cómo va la empresa, probablemente vemos flujos de efectivo, pero no sabemos si vamos ganando o vamos perdiendo. Y en la medida que vamos fortaleciendo la generación de estados financieros, pues cada uno ha notado que vamos mejorando la administración de la empresa, porque cada vez la información es más confiable y ese es un elemento importante, que la información sea confiable, porque si vemos estados financieros y ahí dice, por ejemplo, X cantidad de cuentas por pagar, pero en la realidad el empresario sabe que esa cantidad no es real, entonces pues no tiene mucho uso la información realmente. El objeto es que la información se convierta en real y que sea para tomar decisiones, que ayude a la gerencia a tomar decisiones. Eso es bien, bien importante administrarlo. Y pues obviamente acá les muestro yo el procedimiento básico, ¿verdad? Que la contabilidad debe generar estados financieros, idealmente cada mes, ¿no? Mensualmente. El analista financiero, que puede ser el gerente financiero o el mismo propietario, pues analiza esa información y toma decisiones. Y esas decisiones que él va a tomar, pues tienen que ver con el giro normal de la empresa. Hay operaciones, digamos, decisiones que tienen que ver con la operatividad de la empresa,
el giro operativo, digamos, compra, venta, pago a proveedores, etcétera. Pero también a veces hay flujos que nos quedan o flujos que necesitamos y pues hay actividades también de inversión. A veces nosotros queremos invertir, ¿no? Invertir en una nueva planta, un nuevo terreno, en activos fijos, por ejemplo, pero también hay elementos de financiación. ¿Cómo nos vamos a financiar? Y ahí es donde tomamos decisiones si necesitamos un préstamo o vamos a pagar un préstamo, o por ejemplo necesitamos emitir más acciones y hemos visto que las sociedades en la medida que empiezan a crecer empiezan a necesitar más capital. Y aunque en Guatemala pues no tenemos un mercado eficiente como en otros países, por ejemplo Estados Unidos y otras economías más desarrolladas, pues poco a poco se va dando aquí en las sociedades que van saliendo de ese círculo familiar y se empiezan a abrir en la medida que necesitan más capital. Entonces, a veces necesitamos financiamiento y pues lo que pensamos rápido es un préstamo, pero a veces hay inversionistas que probablemente podrían entrar con nosotros a participar. El problema obviamente es que ya el grupo fundador pues pierde en algún momento control, ¿no? Dependiendo del número de acciones que pueda vender, ¿verdad? Pero recordémonos que hay acciones preferentes también, ¿verdad? Entonces, hay como que hay opciones para también financiar nuestra empresa. Entonces, los estados financieros, al final de cuentas, nos ayudan a tomar decisiones operativas, de inversión y de financiación. Y bueno, finalmente, para terminar esa parte introductoria que yo quería presentarles, pues acá yo les muestro cuáles son los objetivos, digamos, de ese análisis. Y pues podemos ver que primero es medir la eficiencia de la empresa. ¿Qué tan eficiente es la empresa en sí? Y obviamente esto, si vamos bajando, pues va a llevar qué tan eficiente es mi gerente, qué tan eficientes son mis departamentos, ¿verdad? Entonces, el análisis financiero nos va a decir mucha información realmente de cómo está nuestra empresa y nos va a ayudar a tomar decisiones. Y algo importante con este tema del análisis financiero es que a veces simplifica datos, digamos. No es lo mismo ver un estado financiero que para algunos es fácil de interpretar, para otros no tanto, dependiendo de qué tanto qué tanta experiencia tengamos con estos temas. Pero el análisis, independientemente del conocimiento que tengamos, se va a simplificar bastante cuando lo hacemos a través de razones o de ratios o de porcentajes. Y al final, pues es brindar opciones para tomar decisiones. Y lo último que yo escribo es, tal vez es lo central, ¿verdad? Lo central de esta parte, porque al final el análisis nos va a decir qué tan coherentes son los datos de los estados financieros con la realidad de nuestra empresa. Yo creo que ese es un reto que tenemos muchas empresas, lograr hacer esa coherencia, ¿no? Y parte de esa coherencia es una buena administración bancaria, que justamente mañana vamos a estar hablando temprano, a las 7 de la mañana, 7:30, una conferencia sobre este tema, ¿verdad? Del tema de bancos, que como hemos visto, ahora toca también el tema legal, el tema de bancos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Acá, pues, yo les estoy presentando un par de estados financieros que ustedes, como empresarios o profesionales de la contabilidad, pues, conocemos bastante bien. Acá pues me permitía hacer algo muy simple y yo quisiera llevarlos luego a Excel y tratar de analizar estos estados financieros y que al final tomemos algunas decisiones sobre este ejemplo, que es muy sencillo. Podríamos imaginarnos que es nuestra empresa y vamos a tomar algunas decisiones. Del lado izquierdo les presento un estado de resultados. Es el mismo que trabajamos ayer, me parece, que hicimos la conferencia, no, perdón, el viernes. Es el mismo estado de resultados, solo que ahora les agrego un balance general. Pueden irlo viendo ahí despacio, yo lo voy a mostrar en Excel en un momentito y lo vamos a empezar a analizar. Y van a ver ustedes que es un análisis básico, pero si ustedes me permiten y me acompañan de aquí a las 6:04, si mucho, espero ya terminar, vamos a concluir analizando, por ejemplo, qué tanto se rotan los inventarios, qué tanto mis inventarios están generando efectivo y vamos a sacar información muy valiosa. Yo espero contar ahí con la confianza de ustedes hasta el final. Entonces, pues voy a trasladarme a Excel. Yo he querido hacer estas presentaciones un tanto prácticas. Espero comentarios si a ustedes les ha parecido esto o no. Y luego, pues puedo cambiar metodología también. ¿Qué analizaremos? Pues yo quisiera de esa información que les di, analizar estos 9 elementos, si no cuento mal, que tengo en pantalla. Ver, por ejemplo, el capital de trabajo neto, el capital de trabajo neto operativo, los márgenes de utilidad bruta, operativa, neta, el endeudamiento, la rotación y por último quedarme en el ciclo de conversión del efectivo. Probablemente a algunos de ustedes les va a llamar la atención algunos ratios, a otros
otros, ¿verdad? Y pues yo traté solo por el tiempo, pues solo algunos básicos y principales que considero yo en la empresa y que si logramos monitorearlos constantemente, entonces seguramente pues la administración de la empresa va a ir por un buen camino. Entonces, termino esta parte que yo le llamo, ¿cómo llamarle? Un poco teórica, y me voy a cambiar a una plataforma que ahora es Excel, pues voy a esperar que lo logren ver. Vamos a ver, ahorita estoy tratando de proyectar Excel, solo creo que no he podido, disculpen, yo creo que sí lo logran ver. Ok, muy bien. Entonces, bueno, gracias ahí a todos los que nos están acompañando aquí por Zoom y también por la red social Facebook. Qué bueno verlos. Bueno, entonces creo que perdí señal acá. Bueno, ahorita estoy proyectándoles nuevamente Excel. Entonces, si ustedes ven, yo partí del mismo estado de resultados que les mostraba en pantalla hace un momentito. Y este es el estado de resultados, muy básico, ¿no? Pero a veces para tomar decisiones como empresarios, pues necesitamos la información un tanto concreta, ¿no? Obviamente a veces el detalle también es bueno, ¿verdad? Cuando uno quiere examinar costos y por dónde se me está yendo el dinero, ¿no? Pero inicialmente, pues yo traté de presentárselos de forma general para que podamos ir haciendo algún análisis, ¿no? Algo importante o con lo que yo empiezo, digamos, es, por ejemplo, analizando el capital de trabajo de la empresa, el capital de trabajo que usted pueda tener en su empresa, y eso lo vamos a encontrar en el balance general. Digamos que ustedes saben, pues ustedes manejan muy bien esta parte porque están en el día a día con esta parte, y el capital de trabajo lo vamos a entender como todo esto que estoy marcando yo en color amarillo. Ese capital de trabajo que podemos ver, pues es lo que la empresa tiene, digamos, para operar. Y a veces, dentro de ese capital de trabajo, hay rubros, digamos, que pueden ser un tanto elevados o pueden ser escasos, dependiendo de la empresa. Por ejemplo, acá, algo importante que debemos manejar, por ejemplo, es la proporción de cada cuenta que podamos tener, de cada cuenta, digamos, la proporción que cada cuenta representa de mi capital de trabajo. Por ejemplo, si este caso fuera real, el que yo les estoy presentando, pues ustedes ya estarán notando que la empresa tiene bastante efectivo. En algún momento esto puede ser muy bueno, o en otro caso, como en tema de crisis, de pandemia, por ejemplo, eso puede ser un tanto no tan bueno, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿verdad?, el escenario que estemos, pues así vamos a tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, vemos que la mayor inversión que la empresa tiene acá, pues es el flujo, es lo que tiene en bancos, ¿verdad? En bancos. Y entonces ahí llama la atención, ¿será necesaria tanta liquidez, por ejemplo, en esta empresa o no? A veces tenemos mucha liquidez y esa liquidez a veces se está perdiendo un costo de oportunidad, porque a veces como empresarios tenemos opciones para invertir y a veces tomamos decisiones conservadoras, por ejemplo, mandar a plazo fijo algún monto que a veces es seguro, pero puede ser que el rendimiento no sea el que nosotros deseamos. Pero bueno, estudiar como la estructura o la participación de cada cuenta dentro del capital de trabajo se vuelve muy, muy importante. Acá probablemente a usted le pueda llamar la atención por qué la empresa tiene tanto inventario. Obviamente este es un ejemplo muy general y ustedes estarán pensando, pues este caso está muy escueto, le falta mucha información. Pero lo que quisiera dejarles son algunas ideas que ustedes puedan implementar en sus estados financieros para ir tomando decisiones. Al final el tema es tomar decisiones. Después de haber mostrado esto, entonces vemos que la empresa, el capital del trabajo de la empresa, pues es básicamente 635,500. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto este capital de trabajo puede resistir la deuda que pueda tener de corto plazo, ¿no? Y a eso le vamos a llamar capital de trabajo neto. Entonces, aquí tenemos un capital de trabajo que pues ya lo veíamos que es muy, muy fácil determinarlo. Y esto, pues, digamos, puede ser algo muy sencillo, ¿no? Pero cuando se analiza la empresa, eso nos lleva a mucha profundidad de análisis. Y van a ver ustedes en un momento, cuando analicemos la rentabilidad, van a ver que muchas de las cosas devienen también de la administración del capital de trabajo.
Entonces tenemos después de haber conocido el capital de trabajo, tenemos también el capital de trabajo neto. Y esto es básicamente preguntarnos qué tanto nuestro activo de corto plazo, recordémonos que los activos pues son todos los bienes que la empresa tiene en términos locales, ¿verdad? Para las empresas que llevan normas internacionales de contabilidad, pues la definición de activo se vuelve más amplio, ¿verdad? Y ya lo toma como un recurso controlado por la empresa. Y precisamente, hago un paréntesis rápido porque recuérdense que hace unos días el Congreso aprobó el acuerdo o decreto, o el 0221, si no recuerdo mal, que habla de la ley del leasing. Y entonces hay que estudiar bien esa legislación y probablemente esto va a representar, habría que ver qué tanto va a beneficiar o no a las empresas, porque ya algunas manejan leasing, solo que ahora ya está la regulación que tanto esperábamos, ¿no? Hay que estudiarla bastante porque a veces el leasing sabemos que es aunque hay leasing operativo y leasing con opción a compra, digamos, así lo llama la ley, y cuando uno opta por este financiero con opción a compra, pues a veces se vuelve también un escudo fiscal, ¿no? A veces es mejor un leasing, que a veces sale más caro para la empresa, pero la ventaja es que es deducible de impuestos. Y por otro lado, usted lo registra como un gasto y le baja, obviamente, el impuesto sobre la renta, en contraposición si usted se financia por una vía de una hipoteca, por ejemplo. Entonces, hay ventajas en el leasing. Yo creo que ahora con esta nueva ley hay que analizar qué tanto conviene a la empresa. Regreso con el capital de trabajo neto y entonces básicamente para determinar esto pues es muy sencillo. Vamos a tomar en cuenta el activo de corto plazo de la empresa, que básicamente es todo el activo corriente que ya veíamos. Y vamos a determinar también el pasivo de corto plazo. Si ustedes ven, esto es bastante práctico, pues esto es algo básico que varios ya lo aplican en su empresa. Para aquellas empresas que están en proceso de fortalecimiento de sus estados financieros, pues esto creo que les va a caer muy bien para ir monitoreando el desempeño de la empresa. Entonces tenemos un activo de corto plazo y un pasivo de corto plazo. Entonces, ¿qué tanto qué tanto el activo cubre nuestras deudas? Y la diferencia de eso se va a llevar capital de trabajo neto. Y vemos en este caso, en la empresa, que pues en teoría la empresa está bastante bien. Depende del escenario que ustedes tengan. Depende la visión y varias cosas, ¿no? Pero vemos que el capital de trabajo neto de la empresa en este caso es de 273,000 quetzales. Quiere decir que los activos son 635,000 y 362,000 es la deuda. O sea, hay un excedente de capital de trabajo. En principio esto lo podemos ver bien, ¿no? Pero cuando nos vamos a análisis financiero un poco más a profundidad, entonces este capital de trabajo alguien lo está financiando. Puede ser que usted se esté financiando con un préstamo y por el cual está pagando intereses, porque usted por un préstamo puede ser que tenga caja, o bancos, recordemos que el capital de trabajo se integra por bancos. O puede ser que usted como dueño o como socio aportó dinero, ¿no? Entonces, la cuestión acá es que el capital de trabajo o se está financiando esa parte de 273,000, alguien la está financiando, ya sea por la vía de la deuda o por la vía del propietario, ¿no? Entonces, cuando somos inversionistas más conservadores o agresivos, dependiendo cómo sea cada uno de nosotros, puede ser que esos 273,000 alguien diga, esta empresa, aunque tiene cierta solvencia de corto plazo, digamos, si le podemos llamar solvencia, está bien, pero alguien podría decir, ahí tenemos un problema porque la empresa no está aprovechando el capital ajeno, ¿verdad? Los socios o estamos apalancándonos con un préstamo que paga intereses y tal vez no estamos aprovechando proveedores. Imagínense que dejáramos el capital de trabajo en cero. Entonces, ¿qué nos diría? ¿Verdad? Que ahí el activo es igual a la deuda. O sea que ahí el propietario y el gerente estaría tal vez no duerme tranquilo, ¿verdad? O pongámoslo así, 700,000. Ya se nos puso en negativo. Entonces uno se empieza a preocupar porque dice, tengo deuda, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado, si ese inventario, por ejemplo, si ese activo de corto plazo está integrado por inventarios y por cuentas por cobrar que son sanos, digamos, que tienen rotación muy rápida, entonces, aunque vamos a estar preocupados porque la deuda es muy alta, pero lo interesante es que el dueño no está aportando nada, digamos. Esto quizás viene de proveedores, etcétera, pero es un negocio que empieza a caminar
digamos, con apalancamiento, digamos, con ayuda externa. El problema sería si ese activo no es realizable o no se convierte rápido en efectivo. Entonces ahí el gerente y el propietario no estaría muy cómodo, ¿no? Porque va a estar preocupado. Pero esa podría ser una decisión agresiva, financiar nuestro capital de trabajo casi que con deuda. Y eso no es malo, ¿verdad? Siempre que la deuda se administre bien y que no tenga un costo importante. Y luego podemos ver también el capital de trabajo, el que le llamamos nosotros neto operativo. Y esto es básicamente tomar ese activo de corto plazo que ya veíamos, y a veces esto pasa en las empresas, ¿verdad? Que viene el propietario y le quita a la empresa, por ejemplo, bancos y caja, porque hay una necesidad o vamos a invertir en un nuevo proyecto y entonces se lo vamos a quitar, ¿no? Y que vea ahí el gerente cómo sale con sus cuentas por cobrar y con sus inventarios. Entonces se lo vamos a quitar. Y entonces ese activo ya queda de este tamaño, 238,000 quetzales, y ya le restamos entonces el pasivo de corto plazo, que eran aquellos 362,500, y aquí vemos, por ejemplo, qué nos diría este análisis acá. Básicamente nos diría que si le quitamos a nuestra empresa el efectivo y si hubieran inversiones también se las quitáramos, entonces en este caso la empresa tendría problemas. Aparentemente, pues dependiendo mucho del entorno de la empresa, pero aquí nos dice, digamos, esos 238,000 estarían integrados básicamente por inventarios y por cuentas por cobrar. ¿Qué tanto sus inventarios y sus cuentas por cobrar son capaces de cubrir la deuda de corto plazo? En este caso, la empresa nos mostraría un dato negativo de 124,500. Entonces, brevemente quise darles un vistazo, digamos, al análisis del capital de trabajo. Y vimos el capital de trabajo per se, o cómo podríamos llamarle, el capital de trabajo bruto, digamos. Luego tenemos el capital de trabajo neto, que es básicamente restarle nuestra deuda de corto plazo. Y luego vimos el capital de trabajo neto operativo, que es básicamente quitarle al capital de trabajo todo lo que es efectivo e inversiones de corto plazo y solo dejarle inventarios y cuentas por cobrar y preguntarnos qué tanto esto aguantaría pagar nuestra deuda de corto plazo. Entonces, el capital de trabajo, repito, es muy importante administrarlo, ¿verdad? Más en épocas como las que vivimos, ¿verdad? En épocas de pandemia, que pues en julio, abril, mayo, esos meses iniciales, pues nos pegó muy fuerte en la empresa. Luego, pues quisiera ir avanzando, y voy a ir tomando nota del tiempo porque no quisiera aburrirlos mucho con esto. Lo que quiero dejarles son algunas ideas que quizás algunos ya implementan o dejarles algunas ideas para algunas empresas que todavía no lo hacen, ¿verdad? Algo muy importante acá, ya me voy al estado de resultados ahora, y algo que debemos tomar en cuenta siempre es el margen, los márgenes de utilidad, cuánto nos queda, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos empresas que, por ejemplo, un supermercado maneja un margen, digamos, pero es diferente, por ejemplo, a una empresa que se dedica a la venta de libros o a una empresa constructora. Entonces, hay márgenes, ¿no? Que se deben administrar. Y, por ejemplo, en este caso, les muestro yo el estado de resultados donde vemos ventas de 1,500,000 y un costo de ventas de 525,000 y un margen de 975,000 quetzales. Entonces, la idea sería, este margen estará bien, digamos, por ejemplo, en este caso, que es un ejemplo nada más, vemos que el margen es de un 65%. En algunas empresas, especialmente a veces cuando estamos en temas de planificación o planeación financiera, a veces cuando uno planifica, pues uno se emociona y tiene sueños, etcétera, pero a veces deja datos que pueden ser muy elevados. Obviamente se vale soñar y trabajar en sueños, ¿no? De eso se trata, ir creciendo, pero también hay que saber hasta dónde somos capaces también como empresa, ¿no? Sin dejar de soñar, por supuesto. Entonces aquí vemos un margen de utilidad de un 65%. Y fíjense que algo muy importante es esta parte, el costo de ventas. El costo de ventas es el que incide en ese margen de utilidad. Quiere decir que de ese 1,500,000 que estamos vendiendo, si esta fuera nuestra empresa, en el costo de ventas está yendo el 35%. El costo de ventas es, por ejemplo, para las empresas que compran y venden, es toda esa mercadería que compró y vendió. Entonces, allí es muy importante, por ejemplo, en este tema de costo de ventas, que usted y su contador trabajen mucho en esto. Recuérdense que cuando uno se inscribe en SAT, le preguntan y su empresa maneja inventarios
Y uno dice, sí, va a manejar inventarios. Ah, bueno, entonces tiene estas opciones. No me las sé todas porque eso está en la ley de actualización tributaria, pero por ejemplo, está el método PEPS, que le llamamos primero en entrar, primero en salir. Está, por ejemplo, el promedio simple. Está el promedio ponderado también. Está el precio histórico ponderado. Eso está en la ley de actualización tributaria, por ahí por el artículo 41, 44, por ahí, promedio ponderado, y otro que se me escapa ahorita. Entonces, fíjense que a veces con una misma cantidad de inventario que uno compra en el año, si usted evalúa su inventario a PEPS, a promedio simple, a promedio ponderado a precio histórico, al final de cuentas el costo de ventas le va a cambiar. Y entonces, el elegir el método de inventario adecuado, pues le ayuda a usted a optimizar su carga tributaria. Entonces, usted debe averiguar con su contador cómo están valorando sus inventarios. A veces tenemos registrado en SAT, por ejemplo, el promedio simple, pero cuando uno cuando ve uno la contabilidad del contador, es precio histórico, ¿verdad? Lo que está en la SAT es solo algo que se reporta, pero en la realidad es otro. Entonces, algo importante es que logremos saber cómo estamos valorando nuestros inventarios. Porque, digamos, en economías como la nuestra, pues que no podríamos llamarle que es inflacionaria, o sea, que los precios vayan para arriba demasiado, pero regularmente los precios siempre se van incrementando. Entonces, hay que buscar el mejor método para que su costo de ventas pueda ser un poco más alto, digamos. Eso es legal, haciendo buen uso de la ley. Y entonces usted logra una utilidad bruta más baja y por lo tanto la utilidad final va a ser más baja y entonces puede ser que su impuesto sobre la renta anual también sea menor, ¿no? Entonces hay que revisar el método de inventario que tenemos y recordemos que esos se pueden cambiar si no tenemos el adecuado, solo que se tiene que avisar a la SAT y hacer un procedimiento y eso se puede cambiar cada año, no es así que cada mes, ¿verdad? Entonces yo les dejo acá como un análisis a profundidad, digamos, como una sugerencia, a ver cómo están sus costos de ventas, qué tipo de inventario están manejando y si es el adecuado para su empresa, si es el que más optimiza la carga tributaria. Podemos verlo desde varios puntos de vista. Luego, otro margen importante que la empresa debe tomar en cuenta es el margen operativo, digamos, es decir, esa utilidad antes de intereses e impuestos que tenemos, porque a veces una buena parte del dinero de la empresa a veces se queda aquí abajo. Voy a dar acceso aquí a alguien que viene. Bueno, entonces, por ejemplo, acá vemos que el margen de utilidad operativa se empieza a quedar en un 29%. Y si nos vamos hasta abajo y queremos saber cuánto gana finalmente el empresario en este estado de resultados, me voy a ir a la utilidad neta. Entonces, vamos a ver que probablemente aquí esto ya es menor, ¿verdad? Acá nos queda un 17%. Entonces, vean cómo es que ese porcentaje de utilidad empieza a bajar y lo que finalmente le queda al propietario es esto último, ¿no? La utilidad neta. Entonces, después del pago de impuestos, si somos una sociedad anónima, pues ya pagamos también el impuesto, la reserva legal, ya se dedujo. Eso es lo que va quedando, ¿no? Entonces, aquí, pues, aunque es un dato muy sencillo, muy breve, muy pequeño, pues ustedes como empresarios pueden empezar a ver dónde se está quedando el dinero o dónde estamos siendo productivos. Si este fuera un caso real, de repente el costo de ventas está bien administrado, ¿verdad? Dependiendo qué producto sea. Pero probablemente una parte importante de nuestro efectivo y de nuestros costos está yendo en la parte operativa. Y vemos acá algo importante que es un escudo fiscal, como lo es las depreciaciones. Las depreciaciones, recuerden ustedes que es un desgaste, ¿verdad? Que sufre nuestro activo y que no necesariamente implica pago de dinero, ¿verdad? Y a la medida que las depreciaciones se incrementan, pues hay menos impuestos sobre la renta por pagar. Igual acá hay que tener mucho control de nuestros activos, ¿verdad? Porque así como son deducibles las depreciaciones, pues si no se aprovechan en su momento, pues ya es el derecho, ya pierde el empresario su derecho y puede ser que esté pagando de más impuestos allí, ¿no? Entonces las depreciaciones es algo importante por administrar, ¿no? Lo hablábamos el viernes también, el tema de los intereses. Es muy importante también manejarlos, ¿verdad? Porque hay una limitante en la ley, en el artículo 24 de la ley de actualización tributaria, donde le pone un monto máximo que uno puede deducir, ¿verdad? Entonces, los márgenes que yo quería compartirles, pues son estos, el margen bruto, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con su costo de ventas, el margen operativo y el margen neto, o como decía, margen de utilidad neta.
esos tres elementos, si los empezamos a monitorear constantemente en nuestra empresa, pues nos van a ir guiando, ¿no? Nos van a ir guiando y qué bueno sería que tuviésemos estados financieros mensuales y que le aplicáramos esto, que es muy sencillo, pero usted empieza a ver cómo va su empresa. Y yo creo que una práctica sana es hacerlo mensual y si lo dejamos en Excel, esto en automático sale, no requiere de mucho esfuerzo del contador o del dueño de hacerlo, solo es de crear una plantilla. Y si lo vamos monitoreando, pues empezamos a ver a nuestra empresa como que la conocemos más, ¿no? Eso es muy, muy importante que lo manejemos. Bueno, yo les había comentado ahí algunas ideas, algunos ratios. Voy a ver algunos mensajes que están entrando. Perdonen, de repente hay alguna pregunta. Sí, me piden ampliar sobre la reserva legal y webs, me escribe Ingrid y también Don Luis. Ok, bueno, primero, sí, Ingrid, yo no mencioné el webs, Ingrid, gracias, qué bueno que lo mencionó. El método webs eso quiere decir último en entrar, primero en salir, pero ese método webs ya nos quedó como ¿cómo decirle? Como solo para tema académico porque si usted revisa la ley de actualización tributaria, ese método ya no lo acepta el ISR, digamos, no lo acepta. Y si uno se va a ver a las NIF, tampoco lo acepta. O sea, el WEBS, el último en entrar, primero en salir, nos queda más de recuerdo académico, pero ya aplicarlo, si usted lo aplica y lleva NIF, pues cuando haya auditoría, pues no nos van a hacer un ajuste ahí. Y si fuera de parte de la SAT, pues la SAT no lo está autorizando. Pero sí, qué bueno que lo menciona Ingrid, porque el WEBS el PEPS y el WEBS suenan interesantes cuando, dependiendo si vivimos en una economía inflacionaria o deflacionaria. Y luego preguntaba sobre la reserva legal. La reserva legal, pues sabemos que ese es voy a escribirles acá, que es el 5% que nosotros tenemos que separar cuando hablamos de una sociedad anónima. Es el 5% que debemos separar de las utilidades y que queda en el patrimonio de la sociedad. Solo que esta reserva, por eso es una reserva, es irrepartible, dice el Código de Comercio, no me recuerdo del artículo, y esta reserva se puede capitalizar en algún momento siempre que pase el 15% sobre el total del capital pagado. Digamos que, por ejemplo, ahorita tuviésemos una reserva muy alta y lo que la ley nos pide es el 5% anual, pero cuando dividimos la reserva dentro de ese capital, entonces resulta que el porcentaje nos da un 20 o 25. Entonces la ley dice, el excedente del 15% se puede capitalizar. Entonces la reserva legal es algo que se separa, es el 5% que se separa de la utilidad y que queda, ahí sí que es una reserva patrimonial y que se puede ir capitalizando siempre que supere el 15%. Todo lo que está del 15% para abajo, pues es una reserva que hay que tenerla ahí y que eso se va a utilizar hasta que la sociedad pues termine o tome otro rumbo, digamos, que sea fusionada, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que hay que dejar por mandato legal, un 5% de las utilidades se separa y se deja guardado ahí y cuando pasa del 15% se capitaliza. Espero haberle respondido. Voy a ir leyendo los mensajitos si vieran más y poco a poco los voy a ir resolviendo. Luego, entonces yo les mencionaba aquí los márgenes que son muy importantes de administrar y realmente hay mucho que hablar acá. Yo quisiera tal vez el tema del endeudamiento, pues lo voy a abordar muy breve, creo yo, porque digamos, voy a hacer una mi gráfica acá, un dibujito, disculpen lo simple. Y entonces, este dibujo van a ser nuestros activos, digamos, sus vehículos, su mercadería, sus bienes, etcétera. Y entonces, usted como dueño o como financiero tiene tiene su rol, digamos, es preguntarse cómo va a financiar sus activos. Entonces, hay dos opciones, les decía yo, o lo financia por la vía del capital o lo financia por la vía de la deuda, ¿verdad? Entonces, aquí depende mucho de qué tipo o qué inversionistas seamos, porque hay inversionistas que son agresivos, le llamamos de finanzas, o inversionistas que podríamos llamarle son conservadores, es decir, quieren menos deuda y estar más tranquilos. Por ejemplo, acá estaríamos financiando, no me dio exacto, pero yo lo que quería mostrarles es que de repente en este ejemplo estábamos financiando nuestros activos con mitad deuda y mitad capital, ¿no?
Pero alguien puede cambiar ese esquema y decir, yo me voy a financiar más con capital y menos deuda, o al revés. Al final, con eso estamos financiando nuestros activos. Entonces, el endeudamiento es bien importante que lo administremos porque tiene un costo, ¿no? Pero cuando hablamos ya de sociedades, siempre el capital siempre va a tener un costo, ya sea por la vía de deuda o por la vía de capital. Porque si usted quiere financiarse con capital, o sea, tiene que emitir más acciones y eso le implica pagar más dividendos, ¿verdad? Y si lo hace por la vía de la deuda, pues lo que le implica es pagar más intereses, solo que no entran más socios a la sociedad y entonces la utilidad que le queda pues se va a repartir dentro de los que ya están. Versus si entran más socios, usted no pide deuda, pero se va a financiar con los socios y entonces sus dividendos van a ser distribuidos entre más socios. Entonces es como de un análisis allí, pero al final siempre hay costo. Siempre la deuda o el capital siempre tiene un costo. Y recordemos que aquí en Guatemala todavía tenemos esa ventaja, digamos, de que pues dependemos mucho del sistema bancario, básicamente, que nos autorice con un préstamo. En cambio, en otras legislaciones, como en Estados Unidos, pues ya hay regulaciones donde nos dicen que la vía normal para capitalizarnos debería ser acciones y la vía no tan normal debería ser préstamos, es decir, ponen un techo a los préstamos, provocando que las empresas se financien más por la vía del capital, de la venta de acciones. Recordemos que en Estados Unidos, pues el mercado accionario pues funciona mucho mejor que acá. Acá tenemos la bolsa de valores y si ustedes revisan, pues van a encontrarse con 15, 16, 17 sociedades que cotizan en bolsa, pero todavía no es un mercado donde uno puede entrar y comprar acciones así tan fácil como en otros mercados, ¿no? Entonces acá, pues lo que quería dejarles solo de mensajes que al final todo tiene costo. Si usted pide préstamo, tiene costo. Si usted se financia con sus proveedores, ese puede ser un apalancamiento sin mucho costo, que hay que aprovecharlo. Y si usted se financia con sus socios, pues también tiene un costo, ¿no? Y si usted es el único dueño y lo financia con ahorros, pues también tiene un costo, porque puede ser que usted tenga otra opción de financiamiento que podría dejar de hacer por financiar esta empresa, ¿no? Entonces, al final, los activos que tengamos en la empresa son bien importantes, ¿verdad? A veces, por tiempo, aquí no me va a dar tiempo a hacer otro análisis, pero cuando analizamos, por ejemplo, nuestros activos, qué tanto son productivos con relación a las ventas, a veces vemos que la empresa tiene demasiado activo y no está rotando las ventas y entonces la rentabilidad se ve comprometida. O hay empresas que tienen poco activo y pues y tienen buenas ventas. Entonces, todo esto hay que irlo estudiando bastante bien en nuestra empresa, no comprar nada más y más vehículos porque el departamento de ventas lo necesita, o sino hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Obviamente un activo pues se espera que produzca, ¿no? Pero a veces nos equivocamos y compramos activos que no están produciendo lo que uno desearía. Entonces, quisiera irme a la última parte porque les había dicho que no quería aburrirlos mucho, me queda media hora, más o menos 20 minutos. Solo voy a leer un mensajito que tengo por acá. Ok, y con gusto, don Luis. Sí, era sobre la reserva. Bueno, un elemento importante y pues pues si me pueden acompañar todavía otro ratito, pues se los agradecería. Algo bien importante que quisiera hablar ahorita con ustedes es básicamente la rotación de nuestros inventarios, la rotación de las cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por pagar. Eso nos quita dinero o eso nos da dinero, ¿no? Dependiendo qué administración tengamos. Yo voy a tratar de no hacerlo si ustedes me lo pidieran, yo podría ampliar después con las fórmulas, cómo es que esto sale. Pero si valgo las fórmulas, no sé, no estoy seguro si me va a dar tiempo, pero voy a tratar de llegar a la esencia, Bueno, estoy pensando cómo abordarlo por el tiempo. Bueno, sabemos que usted en su empresa tiene cuentas por cobrar y tiene cuentas por pagar y tiene inventarios. Lo importante es que conozcamos nosotros el promedio de esos datos. ¿Cuál es su promedio mensual, por ejemplo, de inventarios, de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar a sus proveedores, corto plazo? Voy a escribirle aquí cuentas por pagar. ¿Cuál es su promedio? Digamos, eso es bueno irlo manejando porque hay meses que nos endeudamos mucho, hay meses que no tanto. Fíjense que a veces he visto yo empresas que sus clientes, digamos, tienen mucho poder sobre la empresa. Y entonces sus políticas son 20 días crédito, 30 días crédito, pero a veces el cliente
se tarda 45, 60 días. Y entonces, a veces son empresas que tienen varios clientes, pero tienen un cliente importante, dos clientes importantes. Y entonces ese cliente, como es muy importante, ejerce mucho poder sobre la empresa y paga cuando él lo desea, de acuerdo a sus políticas. Y por el otro lado, entonces sacrifica a la empresa. ¿Qué pasa si ese cliente tiene mucho poder sobre nosotros? Recuérdense que en estrategia uno estudia, por ejemplo, las 5 fuerzas que nos enseña el profesor Porter, y él habla que cuando un cliente tiene mucho poder sobre nuestra empresa, pues empieza a comprometer nuestra competitividad empresarial. Por ejemplo, si el cliente no nos paga, pero usted sí tiene que pagar sueldos, tiene que pagar proveedores, y a veces salimos corriendo al banco a pedir un préstamo de corto plazo, un sobregiro, a veces la tarjeta empresarial, y eso no es malo, solo que si no la administramos bien, a fin de mes, pues obviamente nos viene un costo por interés. Y ese interés lo tuvo que pagar porque de repente tenemos problemas en nuestros inventarios que no se están rotando o en nuestras cuentas por cobrar que no estamos cobrando bien. Entonces, siempre es bueno administrar promedios en este tema. Aquí sigo yo en el capital de trabajo, ¿verdad? Hablando de inventarios, cuentas por cobrar, etcétera. Entonces, para administrar esto, pues es muy sencillo. Realmente, lo que yo quiero hacer con ustedes en este momento, solo tengo problemas acá con mi... disculpen, aquí voy. Entonces, lo que voy a hacer es algo muy... sí, espero no perderlos y al final, pues yo quisiera explicar lo que voy a hacer. Acá voy a tomar, por ejemplo, voy a sacar el promedio de cuentas por cobrar. Entonces, usted como empresa debería tener un dato, ¿verdad? ¿Cuáles son sus ventas al crédito? ¿Cuánto es lo que usted vendió, por ejemplo, en el 2020 al crédito? Yo no tengo ese dato acá en mi ejemplo, entonces voy a asumir que todo lo que teníamos en nuestro estado de resultados son ventas al crédito. Todo eso. Solo es ejemplo, ¿verdad? Pero voy a asumir que todo eso es venta al crédito. Entonces, usted debería manejar cuál es su saldo promedio de cuentas por cobrar. Porque puede ser que un mes hayan 200,000, en el otro mes tenemos 50,000, en el otro mes 500,000. Entonces, a veces va variando y lo que necesitamos para este análisis es promedio. A veces agarramos nosotros los datos del balance general completos, pero no, lo que necesitamos es un promedio, porque usted pudo haber tenido 500,000 mensuales de cuentas por cobrar en promedio y resulta que en diciembre terminó con 100,000 porque le fue bien, pero ese no es su promedio, ese solo fue su saldo final en diciembre. Entonces yo creo que administrar promedios es muy importante. Yo voy a escribir acá que esta empresa, me voy a inventar el dato, manejó un promedio de 275,000 quetzales en promedio de cuentas por cobrar. Esto debería dárnoslo nuestro departamento contable. Eso es muy sencillo, un reporte que nos dé mensualmente y con eso nosotros entendemos bien cómo va la empresa. Luego tenemos que manejar nuestro costo de ventas. Eso sí lo traemos, digamos, de nuestro estado de resultados, que es acá. Y esto ya lo tenemos acá del estado de resultados. Y entonces también necesitamos saber cuál es el promedio de inventarios. ¿Cuánto maneja usted regularmente en bodega? Digamos, voy a escribir acá que en bodega usted maneja, si esta fuera nuestra empresa, le voy a escribir 50,000 quetzales. Bueno, ya tenemos dos datos y voy con el último ya para ir avanzando. Luego tendríamos que determinar ahora otra vez el costo de ventas, que va a ser el mismo, y deberíamos saber cuál es el promedio, por ejemplo, de cuentas por pagar de corto plazo. Me voy a inventar el dato y le voy a escribir 200, digamos, 75,000 quetzales. Bueno, déjenme ver acá. Entonces, lo primero que vamos a determinar acá es la rotación anual. Y van a ver que al final voy a terminar con los días. Y después voy a hacer un análisis de qué pasa si somos muy lentos en cobrar como empresa. Disculpen que diga la expresión, somos muy lentos, pero a veces no se rota. Entonces, veamos qué pasa acá. Voy a dividir esto. Entonces, ¿qué nos dice este escenario? Nos dice que las cuentas por cobrar se rotaron en su empresa, si este fuera su caso, se rotaron 5.45 veces. Si nos pasamos a los inventarios, sus inventarios, vean, se rotaron 10.5 veces. Y si nos vamos a sus cuentas por pagar, usted le pagó a sus proveedores, sus cuentas por pagar se rotaron 7 veces. Eso lo voy a pasar a días y luego yo voy a tratar de explicar. Ahora veamos la rotación en días. Y van a ver que de acá sacamos algo muy importantísimo para nuestra administración del capital de trabajo, que tiene que ver con nuestro flujo.
nuestro flujo de efectivo. Entonces vamos a dividir, voy a tomar un año comercial de 360 días y lo voy a dividir acá. Entonces vean, aquí hay, si esto fuera cierto, aquí hay un alertivo para nuestra empresa, porque aquí nos está diciendo, mire, usted está cobrando a sus clientes cada 66 días. Ahora preguntémonos cada cuánto le está pagando a sus proveedores. Aquí le está pagando cada 51 días. Entonces ya nos dice, bueno, si usted cobra cada 66 y le paga cada 51 días a sus proveedores, y eso cómo lo hace, porque de las ventas sale el efectivo. Entonces puede ser que estemos usando crédito bancario, crédito de corto plazo, o el mismo dueño está, a veces los dueños prestan de una empresa para otra, empiezan a hacer traslados. Se recuerdan que fiscalmente eso es complicado cuando son sociedades diferentes, pero de ahí va saliendo el dinero. La cosa es que acá empezamos a ver escenarios interesantes. Vean, sus inventarios están rotándose cada 34 días. Entonces, empiezo ya a aterrizar con esta idea, y algo importante que deberíamos tener en cuenta con esto es, primero, el periodo, o le voy a escribir días promedio de cobro. Voy a jalar el dato. 66 días. Y ahora, ¿cuáles son sus días promedio de inventario? 34 días. Entonces, si sumamos esto, nos va a dar el ciclo operativo de su empresa. Y vean cómo, aquí vamos a ver cómo es que el endeudamiento no es malo, solo es que lo administremos bien. Por ejemplo, aquí nos dice esos 100.29 que aparece ahí. Le voy a quitar los decimales porque pues vamos a dejarlos en días completos. Ahí nos dice, mire, usted compra, tal vez el inventario debió haber quedado arriba. Disculpe, lo voy a pasar arriba para explicar mejor. Entonces, acá. Bueno, entonces acá nos dice que usted compró su inventario, lo tuvo 34 días en bodega. Digamos, usted compró hoy su mercadería, llegó, la importó, la compró de Guatemala, la hizo, no sé, pero la tiene en bodega. Y usted la va a vender más o menos dentro de 34 días. O sea, ahí tiene mucho inventario que está embodegado, digamos, está ahí parado. Ese dinero que no está rotando. Y luego usted lo vende al crédito y dice, su cliente en promedio le paga a los 66 días después de haberlo vendido. O sea, 34 en bodega más 66 de cobro, usted recupera su efectivo a los 100 días, más o menos, a los 100 días. Pero usted tiene la ventaja, digamos, que sus proveedores le dan crédito. Entonces hay días promedio de cobro. Entonces, veamos qué tanto ayuda esto. Aquí, en este caso, la empresa le ha pedido a sus proveedores más o menos 50 días de crédito. Entonces, acá, recuérdense que cuando un proveedor nos da crédito, pues eso ayuda al ciclo de efectivo, porque estamos recibiendo sin pagar efectivo. Entonces, a eso, aquí lo vamos a llamar ciclo de conversión del efectivo. Entonces, vea cómo esto funciona, cómo es que sus proveedores le ayudan a usted a funcionar. Entonces, vean que de 100 días que usted se tarda en convertir su inventario y su mercadería, su inventario y sus cuentas por cobrar en efectivo, pues sus proveedores les dan crédito cada 51 días. Entonces, usted finalmente tiene un ciclo de conversión del efectivo de 49 días. Esto quiere decir que usted cada 49 días, más o menos en promedio, de acuerdo a este dato, a este ejemplo, ¿verdad?, que estamos viendo, que cada 49 días la empresa tiene dinero. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasan con esos 48 días? Pues en este caso no genera dinero, porque de acuerdo a esto, pues su ciclo operativo es de 100 días y aprovecha el apalancamiento de sus proveedores 51 días, y entonces se queda 49 días sin dinero, ¿no? Que tiene que ver de dónde. Entonces, esta herramienta es muy importante hacerla. Vean que sale desde sus estados financieros, pero necesitamos que la información sea la que presente la actividad de la empresa realmente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos empezar a tomar decisiones. Revisemos el inventario. ¿Por qué se rota cada 34 días? De repente tiene mucho inventario. A veces compramos mucho inventario y no se rota, pero como no tenemos un sistema, a veces, entonces empezamos a perdernos, ¿no? Y nosotros contentos porque vemos nuestra empresa llena, pues, de inventario, y nos sentimos cómodos porque hay negocio, ¿no? Pero a veces hay dinero ahí que no está rotando. O a veces hay clientes que se tardan mucho en pagarnos
y eso compromete nuestra competitividad. Y entonces, ¿qué debemos hacer acá para mejorar nuestro ciclo? Pues obviamente tratar de que la fuerza de venta sea más eficiente, que sus cuentas por cobrar se cobren más rápido, ¿no? Ahí implica reforzar políticas de venta, incluso puede ser, a veces, vean que todo este análisis puede irse a profundidad a la empresa, porque aquí estamos viendo números, pero usted se preguntaría, ¿y por qué no estoy vendiendo lo que yo quisiera? Y puede ser que su equipo de ventas no esté motivado. Si el equipo de ventas no está motivado, pues obviamente no vende, ¿no? Entonces nos vamos a recursos humanos. O puede ser que el departamento de ventas esté pidiendo demasiado a compras y realmente no es lo que está vendiendo, ¿no? O nuestros clientes, hay que ver quién es el responsable de los cobros, porque es que hay tan lenta la rotación en cuentas por cobrar. Entonces lo que quisiéramos es que el promedio de inventario reduzca, que las cuentas por cobrar reduzcan y obviamente a los proveedores uno quisiera pagarle lo más lento posible, porque si no me cobran intereses, si me financian sin costo, pues uno aprovecha ese apalancamiento, ¿no? Que no es malo. Lo importante es saber cuánto es lo que podemos hacer. Entonces, ahora veamos el efecto financiero. Pensemos que si esta fuera su empresa, ya con esto voy a ir terminando, me quedan 6 minutitos. Pensemos que esta es su empresa y me voy a inventar otra vez, todo esto me estoy inventando los datos, ¿verdad? Entonces voy a asumir que esta empresa, para operar en el año, digamos que es su empresa, y si usted quiere ir operando normalmente, pensemos que usted necesita 2 millones de quetzales. 2 millones de quetzales que ahorita no tiene, o sea, digamos que usted lo presta. Entonces, esta sería su necesidad operativa. Entonces, usted va al banco, voy a darle acceso aquí a alguien. Esa es su necesidad operativa. Entonces, usted va al banco y le dan un préstamo, ¿verdad? Y entonces eso pasa, ¿verdad? Que necesitamos ir al banco, ¿no? Y entonces pedimos un préstamo. Y ese préstamo el banco nos lo dice, bueno, se lo voy a dar a un interés, por ejemplo, de no sé, un 7%, digamos que nos fue bien porque solo los préstamos de gobierno creo que estaban más bajos, pero que no eran accesibles a todos, ¿verdad? Era muy poco complicado en algunos casos. Y entonces, ese sería el interés. O sea que usted en el año más o menos estaría pagando intereses por esto. Ahí me dio porcentaje. Bueno, usted va a pagar 200, ¿cuánto sería? Ahí tengo un error por esto. 140,000. Entonces, digamos que usted contrata o usted le pone atención ya a su ciclo de conversión del efectivo y usted empieza junto con su gerente o su director y empieza a ver qué está pasando, por qué hay ventas pero no hay dinero, ¿no? Entonces se da cuenta de que su inventario está muy lento, está comprando mucho, sus cuentas por cobrar, nadie le presta atención como debiera y tiene problemas y usted toma decisiones. Y digamos que usted logró reducir su inventario a 30 días. Estoy haciendo un escenario B, digamos, esta era la realidad. Y este es un escenario. Digamos que usted fue muy eficiente y logró endurecer un poco sus políticas de crédito. Recordemos que cuando uno endurece sus políticas de crédito también hay que ser cuidadosos porque puede ser que algunos clientes se nos vayan. O sea que esto en números es bien fácil hacerlo, pero en la vida real ya es complicado. En el caso de cuando los proveedores, los clientes tienen mucha fuerza sobre la empresa, entonces quiere decir que son importantes, pero pagan como ellos pueden, no como uno como empresario quiere. Entonces, endurecer las políticas de crédito también implica tener cuidado, ¿verdad? Porque no se trata de perder clientes, pero sí se trata de tener clientes que apoyen a la empresa. Digamos que logramos reducirlo como es de 66, es bien difícil bajarlo, pero lo bajamos a 40 días. Por lo menos acá ya vemos que usted cobra cada 40 días y digamos que sigue pagando a sus proveedores cada 51 días. Pues usted entre más tiempo le den los proveedores es mejor. Entonces, este nuevo escenario nos dice, bueno, en lugar de 49 días, ahora usted recupera su efectivo cada 19 días. Entonces, ¿cuántos días logró reducir en su ciclo? Bueno, 30 días, solo por haberle puesto atención a sus inventarios o ir a ver qué está pasando con sus clientes y veamos qué pasa con el ciclo de efectivo. Entonces, yo les decía que usted necesita 2 millones para operar en el año. Entonces, si lo pasáramos a días, usted necesitaría cada día, digamos 360 días, digamos que operamos todos los días, más o menos 5,555 diarios de financiamiento para que su empresa camine con normalidad. Eso necesita.
Pero ahora resulta logramos acortar nuestro ciclo de conversión del efectivo y entonces vamos con el banco y le decimos, mire, ya no necesito financiamiento para todo el año porque ya cobro más rápido. Entonces usted ya no necesita 30 días de financiamiento porque ya logró reducir su ciclo a 19 días. Entonces quiere decir que ya no va a necesitar pedirle dinero al banco, más o menos 168,000 quetzales. Y si esto se lo daban al 7%, entonces va a tener usted un ahorro de intereses, digamos, de 11,777 quetzales. No es significativo, ¿no? Pero este sería su ahorro en intereses, si logra reducir su ciclo. O sea, al final impacta en el financiamiento que ya no requerimos. Y esto es real, digamos. Yo he visto empresas que tienen contratos, ¿cómo le llaman? De cuenta corriente en el banco, ¿verdad? Que piden, pagan y tienen un tope, ¿no? Y eso no es malo porque dependiendo la estacionalidad, dependiendo de muchas cosas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea malo, lo que estoy tratando de decirles, tratar de compartirles, porque ustedes manejan muy bien esto, solo es como una reflexión de la importancia de tratar de ser muy eficientes con los inventarios, con los clientes y con nuestros proveedores, porque en la medida que no demos, en la medida que nuestro ciclo sea más rápido, pues necesitamos menos financiamiento externo y al final el impacto está en que pagamos menos intereses, ¿no? Entonces, como dice el profesor Porter, para él, digamos, la competitividad de la empresa se mide, digamos, digamos, él, a ver si me recuerdo exactamente cómo lo decía, pero él más o menos menciona que una empresa se alcanza la competitividad en la medida que la empresa obtiene rendimientos superiores al de la competencia. Entonces, si nosotros estamos en el negocio de alimentos y ganamos un 16%, digamos, de utilidad, pero mi competencia que está en alimentos gana un 25%. Entonces, obviamente, la empresa que es competitiva, la otra, o al revés, puede ser que nosotros seamos más competitivos. Y en la medida que nuestros costos bajen, pues obviamente alcanzamos esa rentabilidad que quisiéramos. Entonces, pues yo quería terminar con esta parte, con el ciclo de conversión del efectivo. Algo muy general que pues obviamente esto se complica más de acuerdo al tipo de empresa en la que estemos. No es lo mismo un supermercado, por ejemplo, que una constructora o una empresa digamos, de servicios de hospitalidad, hoteles que manejan poco, a veces poco inventario, ¿no? Entonces, esto es general, pero aplicable en cierta medida a todas las empresas. Y al final de cuentas, pues lo que yo quisiera como dejarles centrado acá o como punto central es la importancia de que administremos nuestro flujo de efectivo, ¿verdad? Que es lo que al final nos hace falta a veces cuando no administramos bien estas situaciones. Bueno, pues era lo que quería hoy presentarles, ¿verdad? Basándonos en los estados financieros. Si vieron, tomamos un balance y un estado de resultados. Ustedes podrían hacer un ensayo ya con su empresa. La contabilidad seguramente ya les generó sus estados financieros y empezar a hacer este tipo de análisis y empezar a proyectar este 2021, ¿verdad? Que el 2020 pues fue bastante atípico por la pandemia. 2021 pues hay buenos pronósticos, aunque viviendo con la pandemia aún, pero creo que nos va a ir mejor. Entonces yo creo que manejarnos con indicadores es clave y un primer análisis pues le puede dar una orientación de ver cómo está su empresa. Si a veces todavía hay, por ejemplo, disparidad entre mis estados financieros administrativos con los que presentamos al ente fiscal, porque a veces hay variaciones en algunos rubros, pues empecemos poco a poco a tratar de identificar esas diferencias y tratar de sacar nuestros estados financieros exactos, ¿verdad? O razonables, mejor dicho, para poder hacer este tipo de análisis. Para esto necesitamos información al día, información de nuestra empresa correcta, ¿verdad? Entonces, el departamento contable, pues es muy importante en nuestra empresa y deberíamos ver a nuestro contador como un aliado, creo yo, y deberíamos tratar de que no sea solo como decíamos antes, que no sea como un trabajador de la SAT, ¿verdad? Que solo está para calcular declaraciones, determinar impuestos, llenar declaraciones y pagarle a la SAT. El rol del contador creo yo que es más allá, va más allá, es de brindarle información a la gerencia para que tome decisiones. Y esto básico que hemos visto, pues si ustedes ya lo han implementado, pues seguramente, pues, o ya tendrán sistemas más avanzados, pues ustedes ya toman decisiones sobre esto. Para los que no lo han hecho, pues una invitación a hacerlo poco a poco y van a ver que uno conoce mejor a su empresa de esta forma. Bueno, muchas gracias por la atención. Como siempre, paramos un momentito. Si alguien tuviera un aporte, alguna duda, un comentario, alguna corrección, de cualquier cosa, pues estamos para servirles.
tratamos ahí de compartir lo que sabemos, pero siempre el conocimiento es muy amplio, ¿verdad? Y cada día uno aprende más. Digamos, más adelante me gustaría, si hubiera una oportunidad, que analizáramos otro tipo de modelo financiero, cuando uno analiza rotación de inventarios, cuando uno analiza utilidad neta, rotación de activos, apalancamiento, y vemos otro tipo de rentabilidad muy importante. Paro, y en Facebook dice que hay una pregunta. ¿Qué efecto tiene en los costos financieros el leasing y sus ventajas de aplicarlo para el sector público? Ah, bueno, bueno, interesante. Bueno, me voy a enfocar primero qué efectos tiene en los costos financieros el leasing y sus ventajas para aplicarlos en el sector público. En el sector público, pues yo lo voy a enfocar ahorita de un enfoque financiero, y aprovecho la pregunta porque es muy importante. Lo voy a enfocar todavía. No he podido leer el decreto, todavía no es decreto, pero ya está autorizado por el Congreso, el 02-2021, donde ya existe, ya va a salir esa ley de leasing, y ya empieza a empatar para las empresas que puedan llevar NIF. Creo yo que ya va a empatar el criterio NIF con el criterio fiscal. Creo yo, todavía no he podido leer muy bien la ley, pero veamos cómo estaba. Ahorita no voy a comentar cómo está la nueva ley porque no la he podido ver bien, pero cómo estaba hasta ahora, que la ley todavía no está vigente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, para alguien que lo pregunta? Y voy a aprovecharlo para la empresa. Y pensemos que nuestros ingresos siguen siendo de 1,5 millones. Siguen siendo de 1,5 millones, y usted está pensando en adquirir un edificio por la vía, o mejor dicho, una maquinaria, digamos, por la vía de leasing. Entonces, o puede ser un edificio, no sé, dependiendo, pero digamos, aquí va a tener dos cosas. Si usted adquiere por la vía de leasing, digamos, aquí voy a escribir un ejemplo leasing, y aquí voy a escribir un ejemplo que sería un financiamiento normal. Si fuera un edificio el que quisiéramos comprar, entonces usted tiene dos opciones. O se va por el leasing o se va por un crédito hipotecario, ¿verdad? Entonces siempre va a tener los mismos ingresos. Pensemos que ese edificio le cuesta 10 millones. Costo del edificio, 10 millones. Entonces, esos 10 millones, usted tiene dos opciones. Si lo toma por la vía del crédito hipotecario, entonces usted va a pagar obviamente un interés, ¿verdad? Por el financiamiento. Eso no lo voy a tomar en cuenta ahorita, y va a pagar una depreciación. Recuérdense que fiscalmente el edificio se deprecia en 20 años, porque es un 5% anual. Pensemos que este es el costo del edificio. Voy a escribir aquí solo construcción, no es el terreno, solo la construcción. Entonces, ¿cuánto va a poder usted depreciar mensualmente? Pues sería esto dividido 20 años. Entonces, cada año usted va a registrar en sus estados financieros un costo por depreciación. Vamos a ver si no me pasé mucho, por 0.05, de 500,000, el 5% anual, y en 20 años, pues usted deprecia su activo. Ahora bien, por la vía del, entonces usted dejaría así sus estados financieros, digamos, menos sus costos. Por la vía del financiamiento normal va a tener depreciaciones, 500,000, y va a obtener una utilidad de 1,000,000, perdón. Ahora, si lo agarra por la vía del leasing, entonces, de acuerdo a cómo se está manejando el leasing, que todavía adolecemos de una ley, exceptuando que lo que les comentaba, que ya existe, ya está aprobada, solo que no ha sido publicada y no está vigente. Entonces, el leasing, como se maneja, sabemos que es un arrendamiento, y como es arrendamiento financiero, es con opción a compra. Es decir, hay un arrendante y un arrendatario. Y en este caso, nosotros somos los que estamos alquilando, somos los arrendatarios. Entonces, para nosotros sería como un alquiler. Entonces, por ejemplo, si esos 10 millones, nosotros, si el leasing lo sacamos, por ejemplo, a 5 años, o por decir, tal vez a 10 años, entonces estaríamos pagando cuotas anuales de 1,000,000. Entonces vean el impacto que tiene en la utilidad de su empresa. Entonces, por la vía del leasing, usted va a tener el costo total, que es la cuota, que se va a ir como un alquiler, porque así está regulado hasta hoy. Repito, antes de la vigencia del decreto 02-2021, que todavía no ha sido publicado, así se maneja ahora. Y si usted opta como empresario por la vía de la hipoteca, entonces su utilidad va a ser de 1,000,000. Entonces, ¿cuál es su efecto en el impuesto sobre la renta?
En este caso va a pagar el 25%, que sería 125,000 quetzales, y en el otro caso va a pagar 250,000. ¿Cuál es la diferencia? Para que todavía, a como está la ley ahora, el leasing todavía es un costo por arrendamiento, todo se va a costo. En cambio, si usted agarra un edificio por la vía de una hipoteca, entonces usted reconoce un activo y lo reconoce como gasto solo por la vía de depreciación y se tiene que esperar 20 años, mientras que en el otro caso yo asumí que el contrato de leasing era de 10 años a cuotas anuales de 1,000. Aquí faltaría subirle el costo del financiamiento, o sea que la utilidad hubiese sido menor todavía a 500,000. El otro tema es que si usted lleva NIF, pues la NIF ya nos pone algunos frenos acá y ya el registro es muy diferente al tema fiscal. Pero concretamente, como que este es el impacto, digamos, de elegir leasing versus un financiamiento normal. ¿Cómo queda la ley ahora? Pues hay que analizarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el sector público? Pues yo les decía que aquí lo iba a enfocar financieramente, pero ya en el sector público yo pensaría bueno, esta es una opinión personal, ¿verdad? Pues puede ser bueno porque, pues ustedes vean, salgamos a la calle ahorita a buscar una patrulla de la policía y la mayoría ya no tiene luces, etcétera, está muy deteriorado, ¿no? Porque entiendo yo que el Estado pues las compra, las adquiere. Si fuera por la vía de leasing, habría que ver si la ley de compras y contrataciones y todo eso lo permite, pero creo yo que permitiría que el sector público tuviese equipo de cómputo, vehículos recientes, ¿verdad? Y pues los estaría arrendando nada más, pero obviamente el costo sí se le iría hacia arriba, ¿no? Pero también podría ser que por esa vía, si son empresas serias y todo, y con la nueva ley, y si la ley de contratación lo permite, incluso podría hasta hacer más transparente esos procesos, ¿no? Menos corrupción quizás, pero habría que ver si la ley lo permite, no sabría decirle si el sector público puede hacer eso por la ley de compras y contrataciones, no sé, pero creo yo que podría ayudar para mantener equipos modernos, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, espero haber respondido y aproveché para irme un poco más al tema empresarial. Si hubiera alguna otra duda, pues estamos para servirles. Me parece que está activado el micrófono si alguien quiere utilizarlo. Alguna corrección también que quieran hacernos, alguna sugerencia, pues estamos para servirles. Voy a esperar un momentito y si no, pues vamos terminando ya. Muy bien, creo yo que estamos todos en sintonía. Agradezco ahí a cada uno de los que participaron hoy. Mañana tenemos una breve charla, ¿verdad? De 7:30 a 8:30. Vamos a estar hablando sobre el tema de los bancos, la importancia de la administración de los bancos, las conciliaciones bancarias, ¿verdad? Que a veces todavía son un desafío para algunas empresas y los impactos, algunos controles internos que es bueno manejar en nuestras empresas cuando recibimos anticipos, etcétera. Mañana hablaremos, mañana va a ser más teórico la presentación, será unos 45 minutos y si no es muy temprano para ustedes, porque algunos arrancan antes, ¿verdad? Pero en sorpresa, si no les interrumpimos en su agenda, pues será un honor que nos acompañen mañana de 7:30 a 8:15, 8:30, y vamos a estar compartiendo otras ideas con ustedes. Gracias ahí por habernos acompañado hasta este momento. Gracias a las personas que están aquí en Zoom y también en Facebook. Si hay algún aporte después, alguna duda, pues siempre están en nuestros correos o la página ahí para servirles. Así que si no hay otra pregunta, termino y les agradezco bastante. Que pasen una buena noche y gracias por la confianza en habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Pasen buena noche. Hola, Nico, buenas noches. Buenas Ya se noches, fue. gusto de saludarlo. ¿Cómo está, don Oscar? Licenciado, buenas noches. Gusto de verlo, buenas noches. ¿Me escucha? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Lick? Muy buenas noches. Gracias. Solamente para agradecerle, Lick, gracias, Melik, igualmente. Y aquí de Huehuetenango le mando un fuerte saludo fraternal, abrazo. Muchas gracias, Lick. Yo solo quería
agradecerle su aporte. He lamentado mucho no estar en las otras, muy interesante. Me llamó mucho la atención. Muchas gracias, licenciado Vargas. Ya sabe, estamos siempre en contacto y ¿verdad? Mañana a las 7:30, si Dios permite, pues estaremos conectados aquí. Me acompaña mi fiel escudera, que es el tema de contabilidad, ¿verdad? Excelente. Esperamos saludarnos mañana, Lick, y muchas gracias, de verdad. Con todo gusto, don Oscar, es siempre un placer ahí poderle apoyar y apoyarles a todos y pues será un honor que hay que nos acompañe mañana y pues ahí estamos siempre a la orden, ¿verdad? Mucho gusto, don Oscar. Pase buena noche. Lick, que pase buena noche. Hasta luego.